Hola, te doy la bienvenida a la review del capítulo 17 de SAO Alicization War of Underworld, un capítulo que no tiene otra forma que llamarlo épico. Este es el gran clímax de la historia y lo mejor de todo es que hay muchas cosas que comentar. Como siempre, estoy aquí para contarte los detalles o curiosidades que se hayan saltado de este capítulo. Y vaya, que este capítulo dio mucho de qué hablar. Ponte cómodo y disfruta de este video. Lo primero que voy a comentar sobre este capítulo, y es lo que todos están esperando, es la aparición de Yuna y Eiji. Muchos lectores de la novela explotaron al ver que aparecieron. Y quizás te preguntarás, ¿por qué? Como saben, en estos últimos capítulos he estado haciendo un directo leyendo todo lo que pasa en el capítulo desde la novela. Si te interesa, puedes checarlo. Lo que fastidió a los fans fue el hecho de que se saltaron aparentemente una escena importante de Asuna. Digo aparentemente porque es muy probable que esta escena se ponga en el capítulo siguiente. Me dio risa ver a supuestos fans echándole mierda al anime solo por eso. Mi consejo, chicos, no caigan en eso y solo disfruten, ya me entenderán por qué lo digo. Resulta que la aparición de Yuna y Eiji no está en las novelas. Esto es, para los que no saben, porque el arco Alicization se escribió antes que la publicación de la película Ordinal Scale. Esto dejando una incongruencia a nivel de historia bastante grave, la verdad, ya que luego en los arcos siguientes sí se menciona, como por ejemplo el Auma, esto en el volumen 21, 20, por allá, no, 21, sí, el volumen 21. Entonces, siendo Yuna y Eiji tan relevantes en la historia, no iban a tener una buena aparición en Alicization. ¿Cómo lograría integrar a estos personajes Reki y E1 Pictures sin cambiar el final? Pues la respuesta es lo que vimos en este capítulo, señores. Y déjenme decirles, ¡cuánta epicidad! Este ha sido uno de los mejores capítulos de toda la temporada. Y cuidado si no más. Esta escena tiene detallazos como el hecho de que Eiji activa el Incarnate System, que es cuando se cambia de atuendo por el que tenía en sus días de SAO. El detalle del canto de Yuna dándole buff a Eiji y cómo combate el especie de control mental que Po tiene sobre los jugadores. Todo esto sumado a una excelente animación en la pelea y las canciones de Yuna, maravilloso. Además, cabe resaltar el hecho que Po también es un pro respecto al combate. Incluso se puede decir que es mejor en duelos unos versus unos que el mismo Kirito. Y su arma de nombre Mate Chopper es también un cheto. En toda esta escena, originalmente el que se enfrentaría a Po en primera instancia era Asuna. Esto luego de que Moonface salvara a Klein de ser ejecutado, ya que fue Klein el primero en saltar e intentar evitar que Po le hiciera daño a Kirito. Es una escena en las novelas bastante impactante, te recomiendo que las leas, o bueno, escuches mi directo. La otra pregunta sobre esta escena sería, ¿cómo pudo Yuna conectarse a Underworld y Yui no? Pues es principalmente porque... Ok, what? El 55.1% de las personas que están viendo este video no están suscritos. Por favor, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias. Que Yui no está almacenada en el servidor de SAO. Técnicamente debería estar almacenada en la computadora de Kirito en su casa. En cambio, Yuna usa el servidor de SAO para funcionar. Claro, hablamos de la Yuna Idol, ya que sabemos que la Yuna verdadera murió en las novelas de Cordial Shores. Entonces, ya que Underworld usa como base la semilla Nexus, puede enlazarse con este. Para concluir con esta escena, repito, en forma de resumen, Yuna y Eiji no aparecen en la novela original. El anime se salta toda una escena del personaje de Moonface donde salva a Klein y estamos a la expectativa si la escena del duelo de Asuna contra Po se dará en el próximo capítulo. Ahora pasamos con Po. Su historia sí resulta ser bastante triste, aunque debo comentar que las novelas nos dan mucha más profundidad y cambian un detalle importantísimo en mi opinión, y es el hecho que según el anime se roba un Nerf Gear para entrar por su cuenta al juego de la muerte. Incluso te deja con cara de what the fuck porque carece del sentido total de esta forma que la ponen.
Por eso quisiera que escucharas la perspectiva desde las novelas. No es un texto largo y aporta muchísimo al personaje. ¿Quién es ese Pokémon? Vásago Casals nació en San Francisco, en el barrio de Tenderloin. Su madre era de herencia española y su padre era japonés. La agencia de certificados de nacimiento de Estados Unidos rechazaba nombres que claramente causaran daño a un niño, así que su madre lo llamó Vásago, en lugar de Diablo o Satanás. El funcionario no sabía que Vásago era un demonio menor llamado Príncipe del Infierno y aprobó la solicitud. Solo había una razón por la que una madre daría un nombre de un demonio a su propio hijo. Ella no había querido que él naciera, poniéndolo en una forma más extrema. Ella odiaba a ese niño con cada fibra de su ser. Vásago no sabía los detalles sobre cómo se encontraban actualmente sus padres, ni quería saberlo. En pocas palabras, probablemente fue una transacción monetaria. El embarazo había sido un desarrollo inesperado. Su madre quería abortarlo, pero dio a luz a Vásago bajo las órdenes de su padre. En ese sentido, ¿significa que su padre lo había querido? Ese no fue el caso. Su padre solo ocasionalmente comprobaba la salud del niño, sin siquiera traerle un juguete como regalo. Lo único que le dejó a Vásago fue su conocimiento del japonés. No fue hasta que llegó la edad de 15 años que Vásago finalmente supo por qué su padre se había negado a permitir que su madre lo abortara, e incluso poner en la menor cantidad de gastos posibles en su crianza. Un niño con un defecto congénito del riñón había nacido del lado de la familia de su padre, y Vásago fue puesto para ser de donante. Era completamente incapaz de negarse, pero planeó una condición. Expresó su deseo de vivir en el país natal de su padre, Japón. Después de cumplir con su deber de donación, Vásago perdió todo valor como una existencia para su padre, por lo que no sabía cuánto tiempo más podía estirar su tutoría. El único futuro que le guardaba si se quedaba en los barrios bajos era como traficante de drogas, por lo que decidió simplemente salir del país y empezar de nuevo en un mundo nuevo. Su padre aceptó su condición e intercambió un pasaporte y un boleto de avión por el riñón izquierdo de Vásago. Sin despedirse de su madre, Vásago partió hacia Japón, pero lo que le esperaba era un destino aún más cruel. La ley japonesa exigía un procedimiento complicado y una revisión estricta de las adopciones internacionales, e incluso si Vásago fuera adoptado con éxito, las autoridades no otorgaban permisos de residencia a niños mayores de 6 años. Así que, desde el principio, lo único que tenía era una vida dentro del inframundo criminal. Vásago fue capturado por un sindicato criminal coreano, que concedió al adolescente estadounidense, español y japonés una identificación falsa, y lo entrenaron para ser un asesino. Habiendo completado 9 empleos en sus últimos 5 años, al cumplir 20 años, Vásago recibió su 10º trabajo, con reglas de compromiso totalmente diferentes de cualquier trabajo que había recibido antes. Se trataba de matar a un objetivo en un mundo virtual, uno que normalmente sería completamente inaccesible en el mundo real. En un primer momento, el significado de esa misión no lo entendió, pero finalmente lo comprendió después de escuchar el tema sobre el incidente de Sao, que tuvo lugar unos días antes. El objetivo de Vásago, después de haber sido envuelto en el incidente, estaba actualmente encerrado en su residencia fuertemente custodiada y nunca pondría los pies fuera. Dejar su vida bajo el juego de la muerte no era una opción confiable, ya que no podía estar seguro de qué día iba a morir, y había incluso la posibilidad de que escapara sin morir. Pero si Vásago se sumergía en el mismo juego que él y eliminaba todo su HP, el Nerf Gear en el mundo real lo ayudaría a cumplir con su objetivo. Pero hubo 3 grandes problemas con este método. En primer lugar, como asesino, el propio Vásago también sería incapaz de cerrar sesión antes de que el juego fuera despejado completamente. En segundo lugar, si él moría en el juego, él también perdería su vida en el mundo real. Y, en tercer lugar, Vásago no podía atacar directamente al blanco por su cuenta, porque si se registraba la violencia de un jugador contra otro, se convertía en una evidencia de asesinato.
Frente a una misión tan difícil, el sindicato le ofreció una suma astronómica de recompensa monetaria. Basago no estaba muy seguro de si el grupo podría incluso pagar esa suma en caso de que completara con éxito la misión, pero de todos modos no tenía derecho a negarse. Casi todos los Nerf Gears que no habían sido utilizados fueron confiscados por la policía, pero el sindicato logró obtener uno por medios desconocidos. Todo lo que necesitaban ahora era una copia del juego de SAO y la fuerza de voluntad para entrar en el juego de la muerte por propia cuenta. Ni la policía ni la compañía de desarrollo del juego poseían una manera de impedir que hiciera lo segundo. Finalmente, encontró una inesperada dificultad en la selección del nombre de su personaje, pero finalmente decidió adoptar un apodo similar al nombre original que le había dado su madre, Po. La primera experiencia de Basago en un mundo virtual cambió, o mejor dicho, liberó su personalidad. Los jugadores japoneses que lo rodeaban le recordaban a su padre y sus familiares, a quienes había olvidado durante muchos años, y fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de lo mucho que los odiaba, todos los orientales. Tuvo que seguir su objetivo porque era su trabajo, pero también quería matar a tantos jugadores como pudiera. Forjando su determinación, Basago fundó el gremio de asesinos más grande de SAO, Laurin Coffin, y robó la vida de muchos jugadores alejados de su objetivo original. Eventualmente, después de estar harto de dirigir una organización excesivamente grande, organizó un choque entre su gremio y los jugadores de la línea delantera, para que se asesinaran mutuamente. Justo cuando se estaba preparando para sacar personalmente a los que él consideraba sus presas más grandes y apreciadas, The Flash y el Black Swordsman, el juego fue despejado. Lo primero que Basago sintió al regresar del juego de la muerte al mundo real no fue alegría, sino desaliento y decepción. Aunque sabía que no había manera de que volviera a ese mundo de ensueño, decidió regresar a América para perseguir la misma experiencia. El jefe del sindicato no estaba dispuesto a tomar el dinero de la recompensa, así que Basago lo mató y tomó el dinero. Al regresar a los Estados Unidos, entró en el departamento de ciberoperaciones de un contratista militar privado con sede en San Diego. En el entrenamiento de combate de realidad virtual, peleó contra los soldados de la Guardia Nacional y la Marina, y después de superar la habilidad que había perfeccionado dentro de SAO, Basago fue inmediatamente elegido y ascendido a instructor. Pero incluso con una vida estable y completamente incomparable con lo que tenía antes, no había satisfacción en su corazón. Otra vez quería volver a ese mundo virtual donde todo era digital y los seres humanos mostraban su verdadera naturaleza, ese mundo manchado de mentiras. Habiendo mantenido ese deseo durante tanto tiempo, no debió haber sido un milagro, sino el destino cuando se encontró con The Flash y el Black Swordsman una vez más en el mundo virtual aterradoramente realista llamado Underworld. El estado mental del Black Swordsman parecía alterado por alguna razón, pero si Basago mataba a todos los jugadores a su alrededor, es seguro que despertaría. El Black Swordsman reaccionó de tal manera que Basago se sintió más atraído hacia él que cualquiera que hubiera conocido. Incluso sentía que mientras él llegara a matar a ese chico con sus propias manos, no contemplaría otra vez la idea del suicidio. Primero, instigó una masacre bilateral entre los chinos y coreanos a quienes había engañado con información falsa para entrar en Underworld, y lo sumergió en un baño de sangre. Jamás había esperado que las cosas dieran un gran vuelco. Un buen número de personas se quedaron al margen y empezaron a discutir con sus compatriotas. Cuando las cosas se pusieron lo suficientemente tensas, todo lo que necesitaba era una chispa. El hombre que acababa de actuar estaba a una ligera distancia, intentando persuadir a su compatriota sin mostrar ninguna intención de perder la esperanza. Basago solo necesitaba cortar su cabeza y gritarle a todo el mundo que mataran a todos los cobardes, y los jugadores entusiasmados sacarían sus espadas con la misma facilidad. Solo espera un momento, te despertaré en poco tiempo, murmuró Basago hacia el Black Swordsman de piel blanca tumbado en el suelo. Fue entonces cuando se dio cuenta que el perfil del joven se parecía a su hermanastro, al que había visto brevemente antes de su cirugía de trasplante de riñón. Un dolor punzante lo apuñaló en el pecho.
mataría al Black Swordman y a The Flash en este mundo y los obligaría a cerrar sesión y luego seguiría su rastro. Entonces los encontraría escondidos en algún lugar del Ocean Tunnel y los mataría de nuevo, con extrema obsesión. La idea de ese momento parecía ser suficiente para aliviar ligeramente el dolor en su abdomen izquierdo, que nunca había desaparecido desde que su riñón le fue robado a los 15 años. Debajo de su capucha, Vásago sonrió y murmuró de nuevo hacia el joven que yacía en sus pies. Si sigues durmiendo así, todo el mundo morirá. Vamos, despiértate por favor. Vásago empezó a caminar de nuevo con su mano derecha, jugando con su arma favorita, la Mate Chopper. Y wow. La siguiente escena que quiero comentar es la de Zenon vs Subtilizer, y es que esta es fiel a la novela, y por fin nos dan el esperado momento que los pesados no paraban de repetir: Zenon sin piernas. Y es que todos estaban Zenon sin piernas, pero nadie pensó en Zuko. ¡Mi honor! Y es que a pesar de los esfuerzos de Zenon Atom, Subtilizer no fue vencido y salió a capturar al Avatar y recuperar su honor. Luego tenemos la impactante escena de Leafa. A pesar de que no son tan explícitos y con mucho gore como en las novelas, me ha encantado cómo Iwan adaptó todo este momento. Creo que a todos nos impactó el sufrimiento que la pobre Suguha pasó. Y es que, al momento que le atraviesa la lanza el ojo fue espantosamente maravilloso. Y es que pareciera que Regi tiene alguna fijación con Leafa, porque en todo lo que lleva la puso a sufrir. Primero la violan y ahora la vuelven queso. Como detalle es que una de las habilidades más pro que vemos en la escena es justo luego de que declara que es la hermana del espadachín negro. Esta hace una de las habilidades estrellas de Kirito, la cual podemos recordar que fue la que este hizo en contra de Chudelkin. Este capítulo termina con Higa por fin activando los STL para revelarnos una verdad aterradora. Amigos, la gran verdad detrás de Alicization. Todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido un sueño de Kirito, y este despierta en la vida real en un día cualquiera de clases. Amigos, no me acordaba. Abajo en el botón rojo donde dice suscribir, le das clic y también a la campanita y wow. Es que quisiera haber visto la cara de aquellos que no han leído las novelas. Me lo imagino como, what the fuck, ¿es en serio? Pero tranquilos, bro, es solo una broma. ¿Se imaginan? Pregunta de la semana: ¿qué pasaría si de verdad todo lo visto en Alicization es un sueño de Kirito? Déjalo en los comentarios, estoy emocionado por leerte. Casi lo olvido, y es que ya por fin entramos en el último volumen de Alicization, el volumen 18 de SAO. Este lleva por nombre Alicization Lasting. Para terminar, sí tengo que decir que no me gusta que pongan a Asuna tan inútil. No sé si me explico. Es como si de pronto hubiera perdido toda motivación, mientras Leaf y Zenon estaban luchando épicamente. Justo por eso es que digo que en el siguiente capítulo seguro que vemos la esperada escena de Asuna. No creo que Iwan desaproveche la oportunidad de que resurja la heroína. Es que miren este diálogo. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de nadie. ¿Dónde está tu honor, basura? Si la Asuna de Progressive viera esto, seguro le diera vergüenza. Pero cómo me emocioné en el momento que vemos las patas de Yusho. Patas. Llamando a su vegetal. Dejando ya los memes de lado, les recuerdo, amigos, Iwan nunca se había tomado el atrevimiento de agregar una escena fuera del canon de la historia. Esta es la primera vez que lo vemos. Claro, sí se han saltado escenas, pero siempre ponen flashback o algo así. Y de verdad creo que Reki Kawahara, el autor de SAO, metió la mano para esta escena. No creo que haya sido algo improvisto. Así que compañeros, dejen de sufrir y disfruten del anime, que lamentablemente le quedan pocos capítulos. Como siempre, stay cool y mantente fresco.